Nuestra invitada de hoy es una mujer comprometida con el trabajo en favor de las personas más desprotegidas de México. Estudió la vocacional en el Instituto Politécnico Nacional y realizó la licenciatura en Economía en la Universidad Iberoamericana. Ha sido diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Fue la primer mujer en ocupar el cargo de secretaria de Desarrollo Social en nuestro país. Bajo su liderazgo, se fortalecieron los programas Oportunidades, la estrategia de microrregiones y el programa Hábitat. Durante su gestión al frente de Sede Sol, el Congreso aprobó diversas leyes, dos de ellas de gran relevancia para el país: la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. También ha sido la primera secretaria de Educación Pública de México. Actualmente es senadora de la República y preside desde el 2018 la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Con el acompañamiento de la comisión que preside y por unanimidad del Pleno del Senado de la República, logró la prohibición del matrimonio infantil, así como la aprobación de la ley para que los delitos en materia de violencia sexual infantil jamás prescriban. Desde hace varias décadas ha participado en la radio en programas sobre temas económicos y sociales. Es una prolífica escritora. Dios mío, hazme viuda, por favor, es sin duda alguna el más reconocido de sus libros, del cual se han vendido más de 400,000 ejemplares. Día a día trabaja arduamente en los temas relacionados con la construcción de la paz. Hoy con nosotros, Josefina Vázquez Mota. Mi querida Josefina Vázquez Mota, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Mi querido Julio Di Vela, es un placer y aparte me siento muy halagada con esta invitación. Ya hace mucho tiempo estaba esperando esta invitación y la verdad estoy feliz de compartir contigo este espacio. Para quienes tal vez no nos conocen de tiempo atrás, quiero decir que Julio Di Vela para mí es un hermano de la vida, así de que nos unen muchos sueños y muchas historias en común. Estoy feliz, querido Julio. Estoy feliz porque, como tú bien sabes, he vivido un proceso de una enfermedad pues rara, muy adversa, por cerca de un año y la verdad pensé que tal vez ya no llegaría a esta fecha para dialogar contigo. Y estoy absolutamente feliz y agradecida con Dios, con la vida, con la Virgen, soy súper guadalupana, y con la familia y mis amores de la vida, mis amistades, por permitirme que el dolor se vaya de mi cuerpo y recuperar mi salud. Así que me siento en una segunda oportunidad para vivir, pues con todo lo que eso significa. Estoy muy bien. Mi querida José de cariño para efectivamente las personas que no nos conocen, hemos tenido la oportunidad de compartir una trayectoria, gran parte de la vida, muchísimos años. No voy a decir tantos porque nos podemos aquí descubrir en cuanto a las edades, pero han sido muchísimos años de caminar juntos. Y hoy me da mucho gusto conversar con una de las mujeres, sin lugar a dudas, más emblemáticas de este país, una mujer que ha dado mucho por México, pero sobre todo que, José, te has entregado a la causa social, a las causas sociales de México, con una pasión y una voluntad extraordinaria. Yo no podría empezar a llevar a cabo esta conversación sin decirle a las personas que nos hacen favor de seguirnos que tú, al ser la cuarta de 7 hermanos, siempre te ha tocado mediar desde pequeña. Y aquí está la comprobación de que estar entre ser la cuarta de 7 te pone justamente en la media de esa situación. Platícame un poco, José, de esa circunstancia ya desde niña y de esa infancia que me consta una infancia feliz. Sin duda, la verdad es que me siento absolutamente bendecida con mis papás que todavía viven. Tienen ya cerca de 90 años, pero tienen un espíritu de 25, más sueños que vida. Y mis hermanas y hermanos, somos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 hombres. En esta familia el espíritu femenino se impuso y soy la cuarta de 7. Entonces me acuerdo que mi papá llegaba y decía, bueno, los grandes al cine y los chicos al parque. Yo decía, ¿yo a cuál de las dos me voy? ¿Al parque o al cine? O sea, ¿dónde me acomodo? Y también ser la mediana, no sé en cuántas familias suceda eso, pero tradicionalmente pues ya nacieron los más grandes, luego vienen los más chiquitos que ya viven otra etapa de las familias que suele pues ser mejor. Entonces a mí me tocó esa etapa también de mucho esfuerzo en mi familia, de mucho sacrificio, trabajo, y también fui viendo esa pues
mejora, fruto del trabajo, de la honestidad, de las aspiraciones, como tantas familias de clase media mexicana. Así de que no puedo más que agradecer y agradecer ser la cuarta de 7, porque como bien dices, tienes que negociar todo el tiempo para que te acomodes con los de arriba y también te acomodes con los de abajo. Y la verdad es que hasta hoy quiero decirte que adoro a mis hermanas y a mis hermanos y me llevo súper bien con todos, siendo tan distintos y tan diferentes, pero creo que ser la cuarta me ayudó muchísimo a entender que si no negociaba me quedaba fuera de todos. Y eso es algo que sin darme cuenta, como tú dices, pues lo fui aprendiendo de manera pues muy natural. Vaya propedéutico, sin lugar a dudas, pero José, yo quisiera preguntarte, esta vocación por la política, todo el mundo pensaría en momentos que la política es un tema de puros días soleados, que son días fantásticos, que es una posición cómoda, pocos tenemos idea, más que los que hemos estado ahí o acompañándoles a ustedes, las jornadas que esto implica y lo duro que es permanecer en la vida pública. ¿De dónde viene tu vocación por el servicio público? La verdad, querido Julio, con absoluta honestidad, nunca pensé que iba a terminar en el servicio público. No era parte de mis metas en la vida. Yo me dediqué desde muy jovencita, digamos 17 años, yo a los 15, 16 años ya trabajaba y yo empecé mi vocacional, Juan de Dios Bates, en el Politécnico a los 14 años de edad y me encantó vivir la vocacional. La vocacional para mí siempre tocó mi vida porque el Politécnico me enseñó a conocer otras maneras de vivir en México. La mayoría de mis compañeras y compañeros del Politécnico venían de familias que enfrentaban muchas adversidades, pero con muchos sueños, con mucha tenacidad. Y algunas de mis compañeras y amigos, amigas más queridas de mi salón de clases de la vocacional, pues no volvían a su casa en un año o dos porque no tenían para pagar el boleto del camión. El Politécnico ha abierto desde su nacimiento puertas y espacios para los sectores más desfavorecidos, también para aquellos que sin serlo quieren comprometerse, pero particularmente para estos sectores. La verdad que la vocacional despertó en mí algo maravilloso y después ingresé a la Universidad Iberoamericana, pues este espíritu jesuita que siempre ha sido muy comprometido. Y pues también la Ibero para mí fue algo muy importante, estudié economía, así de que hay una familia que también siempre mi papi y mi mamá toda la vida preguntándose cuando empezaron a tener un poco más, digamos, de facilidad de vivir después de tantos años de trabajo, pues siempre muy considerados con el personal, pensando en las familias. Pues eso te va llenando de un ambiente, de un espíritu. Y me dediqué a dar muchas pláticas, conferencias. En aquella época, pues ya había también una rebelión, digamos, contra el sistema de tantos años. Y pues conocí a una mujer increíble que se llamó Carolina Bolívar, ya no vive ahora, pero ella entregó su vida a favor de las causas de la libertad. Y ella fue mi gran maestra, mi gran inspiradora. Y pues yo me comprometí con la libertad, todo lo que signifique la libertad, siempre voy a estar a favor. Todo lo que signifique quitar libertades, he estado siempre manifestándome en contra o tratando de cambiar. Y así conocí a muchísima gente que estaba en el mundo empresarial y que terminó en el mundo de la política. Y hubo una transición que en ese momento fue muy importante de organismos empresariales al mundo de la política. Y en esa transición yo estaba. Esa parte de la vida donde estás en el lugar correcto, en el momento indicado, y yo estaba en ese lugar y en ese momento. Recuerdo que Carlos Medina llega como coordinador del grupo parlamentario, o iba a ser coordinador del grupo parlamentario, en 1997. Yo en esa época vivía en Chihuahua, muy feliz, por cierto, viajando mucho, escribiendo mucho, también daba muchas conferencias en América Latina, y pues resulta que me invitó y me dijo, oye, debes de pensar si quieres venir a la Cámara de Diputados. Y todavía era bien difícil entrar a la política en el sentido de decir, pues ya había un muy mal prestigio para la clase política, no tan malo como ahora, pero ya había un muy mal prestigio, digamos. Y recuerdo que iba yo camino con las niñas que iban muy pequeñas y pues no, la decisión fue, pues no, no le voy a entrar ahorita a la política porque pues, no está en mis planes y aparte pues eso de ser político pues está como muy raro, nunca lo había considerado. Y la verdad cuando le dije a Carlos Medina que no, fue un día difícil para mí porque yo pensé que ya había dejado pasar mi oportunidad histórica. Y llegó el año 2000,
con todo ese brío democrático, con Vicente Fox, con una campaña que se hay que recordar en justicia ciudadana extraordinaria. Se hizo un movimiento social en el país y se conjuntaron fuerzas que nunca habíamos imaginado que serían posibles. Gente que nunca salíamos a las calles, salimos. Es decir, fue una época extraordinaria de primavera de la democracia para el país realmente. Y así se empezó a construir un camino para mí lleno de oportunidades, que fue un enorme honor y ha sido hasta ahora poder entrar al mundo de una política partidista de servicio público, que reitero, no era lo que yo tenía como mis objetivos de vida, pero como en la vida sucede, así se va dando la vida y se va construyendo, y siempre le voy a tener esa gratitud inmensa a Carlos Medina Plasencia por haberme visto, por haberme reiterado esta invitación tan valiosa, y así llegué al Congreso, nada más ni nada menos también, en el año 2000. Que Son, como tú, son, 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 vein- son muchos años, Josefina, 25 al menos, que has sí, narrado desde el primer contacto con Carlos Medina. Desde luego, estos veintitantos que tenemos la oportunidad de haber dado mil batallas, convivir, conocernos, estar en un gabinete conjunto en aquel año 2000 maravilloso que narras, pero que lo dices con una facilidad enorme y que han sido horas y horas de trabajo intenso, eterno, de no, caray. guamazos, de traiciones, de momentos soleados, de muchos días grises. Yo sí le quiero pedir y advertir a quienes quieran dedicarse a la política partidista y al servicio público que se requiere una gran vocación y entrega. Porque si bien es un gran honor y responsabilidad, y estoy convencida que la forma más eficaz y efectiva de poder transformar grandes cosas en el país, del servicio público y el quehacer honesto y propositivo de la política, es muy ingrata la política. Es muy exigente, es muy celosa, prácticamente te absorbe y te roba. Yo, desde que entré entonces en el año 2000 a la Cámara de Diputados y después fui invitada por el presidente a la Secretaría de Desarrollo Social, las apuestas contra mí eran 1000-0. O una, por mi mamá sí creía en mí, pero creo que ya, y mi papá también, y ya, pero las apuestas dentro del mismo gabinete eran: esta señora se va a ir en 2 días, ¿verdad? Y me acuerdo de esas jornadas, de verdad, yo muchas noches dormí en el sofá cama de la Secretaría de Desarrollo Social, un sofá, ni qué cama, ojalá hubiera habido, pero un sofá de mi oficina, y eran 19, 20 horas diarias de trabajo, hasta no solamente enfrentar ese reto, sino ir construyendo un equipo súper competente, del cual siempre voy a estar muy orgullosa. Cecilia Loría, una mujer de un En paz pensamiento descanse, sí. en paz descanse, Rogelio Gómez Hermosillo, Toño Díaz de Rivera, Miguel Sekeli, Rodolfo también Tuirán, Rodolfo Tuirán espléndido, que en paz descanse, Rodolfo, que murió tan joven, y se convirtió en un equipo tan extraordinario, tan ganador de batallas, que sabía mucho más de lo que yo sabía en cada una de sus materias. Me rebasaban por mucho, Sekeli en todo lo macroeconómico, microeconómico, prácticas administrativas. Sí podría decir de cada uno y cada uno de mis colaboradores. Entonces, la verdad es que hay que tener carácter y resistencia emocional, porque yo a veces digo, yo eso lo digo para la gente taurina, sé que hay gente que es totalmente antitaurina, pero de pronto una corrida de toros se parece mucho a la vida en la política, porque para quienes les gustan los toros o algún día las han visto, pues las faenas pueden ser magníficas, pero si tú no matas bien ese toro, te vas entre cojinazos de la plaza, y no importa qué tanto te hayas arriesgado, qué tanto hayas dado, qué tanto hayas hecho de faenas increíbles, la gente se queda con los últimos momentos con que te fuiste, y eso es lo que te premia, lo que te castiga, en fin. Y pues de verdad, para mí fue todo un reto salir adelante en la Secretaría de Desarrollo Social y destacar y tener un equipo tan competitivo y reconocido. Y después vinieron muchas otras historias, pero te podré decir que sí, el servicio público no es miel sobre hojuelas. Es, reitero, es un honor, es una oportunidad, es un privilegio, pero también es una vida que a rato tiene una enorme ingratitud,
que te descalifican como generalizando, ¿verdad? Como si dijeran todos los doctores son malos, o todos los dentistas son malos, o todos los deportistas. Y sabemos que no es así, que esto es ingrato, que esto es cruel, pero esto sucede. Y ahora en las redes sociales, sobre todo desde el anonimato, todo el mundo se siente con derecho a decirte lo que quiere, acusarte de lo que sea sin prueba alguna. Y finalmente también he vivido un proceso político, lo voy a decir, donde con enorme preocupación y pesar lo digo, pues, la política cada día es más descarnizada, más cruel, más personal, en ataques personales y familiares. Antes había tal vez reglas no escritas, pero había cierta regla. Un código de ética no escrito. Pero ahora no, Julio. Ahora he visto lo peor en las campañas políticas, lo más bajo. También he visto espíritus grandes, como siempre te los encuentras, pero reconozco que hoy es un momento particularmente adverso. Sin embargo, pues muy importante de participación política y en el servicio público. Tal vez, como hace mucho tiempo, no era tan importante. ¿Qué piensas, Josefina? Se ha descompuesto tremendamente el ambiente político. El otro día te veía yo en la Cámara de Senadores instar a la moderación de la violencia verbal. La verdad es que hoy aquello parece en ocasiones más una verdulería que una cámara, la más alta tribuna de la nación. Y creo que la de senadores está en la gloria, la de diputados, Dios mío. O sea, podríamos hacer un Big Brother, se queda corto. La verdad es que el nivel de ofensa, el nivel de personalización de este clima adverso y de grosería, de majadería, es el que prevalece. Los ciudadanos esperamos, los que vemos esos canales, al menos, pues un debate de altura, de ideas, de propuestas. ¿Qué piensas de toda esta descomposición? A mí me parece de lo más lamentable. Yo quiero reconocer que acá hay senadoras y senadores, digamos, con una gran capacidad, no solamente talento, sino trayectoria y madurez política, pero también la verdad es que en general el desempeño de la clase política ha sido cada vez más degradante. Yo hay días en que sí agradezco, ojalá no vean el canal del Congreso, porque digo, no, pues la verdad, qué vergüenza. Y hay otros días que digo, ojalá sí lo estén viendo y vean un debate de altura. Sí, ha habido una descomposición, empezando, como tú bien señalas, por esta violencia verbal que Octavio Paz, pues siempre advertía, es la primera expresión de la violencia. Una violencia verbal que ya no tiene ningún límite, que pueden pararse en el micrófono y decir cualquier cantidad de groserías, una hilada a la otra con perfección y con gran velocidad, que pueden hacer acusaciones de cosas que no tienen nada que ver con tu vida o con lo que sucedió en el país, y que entre más se alza la voz, entre más se descalifica, entre más apodos se ponen, pues también paradójicamente, yo sí creo que hay un sector de la población que debe decir, pues, qué nivel, ¿verdad?, de degradación, no, no quiero ver eso. Pero fíjate que paradójicamente, y esto es un llamado que quiero hacer respetuosamente a la reflexión de todas y todos nosotros, son muy exitosos en las redes sociales las ofensas. Yo te voy a decir que el estruendo es lo de hoy, ¿eh? Es más, alguien que nos declaramos más de centro, más moderada, no está de moda. Claro que O sea, no. lo que hoy está de moda y lo que hoy trasciende más a las redes y lo que hoy genera más retweets o no más vistas es cuando alguien ofende a otro, cuando lo ridiculiza, cuando da de gritos, cuando le avienta algo a la cara. Pues eso sí se vuelve muy exitoso y muy famoso, y creo que debemos de valorar si ese es el país que queremos construir, donde también, digamos, ha habido una narrativa basada en el odio, en la división, en la polarización. Yo creo que no. Yo creo que nada grande se hace en la vida cuando lo que te mueve es el odio y la polarización. Yo creo que nada grande se hace en las parejas ni nada que valga la pena cuando estás dividido y polarizado, y que nada grande se hace en una familia, ni en una comunidad, ni en una nación, cuando no eres capaz de construir propósitos comunes por encima de las diferencias, que de eso se trata fundamentalmente la política. Si en la política, por ser de otro partido, ya no te hablo, no te vuelvo a mirar, nunca te convoco, no te dirijo la palabra, eres mi adversario, eres mi enemigo, te odio, nunca te quiero ver, pues entonces la pregunta es ¿para qué queremos la política? Si la política es justamente diálogo, construcción de acuerdos, búsqueda de propósitos comunes, encontrar una capacidad de hablarnos donde parecería que hay diferencias a veces casi irreconciliables, pero dentro de lo irreconciliable, pues la demostración es que se pudo sacar una constitución para este país,
que pudimos pasar de procesos de guerra a procesos de paz, que hemos tenido años difíciles, pero donde las cosas de alguna manera pues tenían que mejorar, pero iban funcionando. En fin, estamos en un momento decisivo, pero creo que todas y todos nos tenemos que preguntar qué tanto estamos abonando este clima de polarización y de odio, o qué tanto estamos contribuyendo a un clima realmente de diálogo y de construcción. Yo siempre me reiteraré al lado del diálogo y la construcción, porque mira, para destruir siempre hay apuntadas y apuntados. Para construir, ser la fila más cortita. Pero creo que ese es el camino para tener grandeza en la vida y en un país. Me llamó la atención poderosamente, me llama la atención varias cosas. Una de ellas es, eh, a ver, tú logras una interlocución en el Senado, logras que un Ricardo Monreal, presidente de la Cámara, te convoque, te invite frecuentemente, se les ve dialogando, se les ve haciendo acuerdos, se les ve platicando sobre los temas del país. Ayer me llamó poderosamente la atención ver el uso de la palabra y tu intervención en la bienvenida que le dieron a José Manuel del Río Virgen después de estar preso casi 200 días sin tener nada de que se le acuse, simplemente por la voluntad de un gobernador. Y ayer Ricardo Monreal te cede la palabra y te da un lugar preponderante en esa reunión para que hagas uso de esa palabra. ¿Cómo logras construir en un clima tan polarizado ese tránsito de ideas y de diálogo con todas las fuerzas políticas, Josefina? Si no has estado exenta en muchas ocasiones de ser duramente vapuleada, incluso desde la mañanera te ha tocado sacar boleto, y además es donde no hay derecho a réplica, ¿verdad? Obviamente, es un poco injusto, pero ¿cómo le haces para transitar ahí? La verdad es que creo que la vida ha sido muy generosa conmigo, me ha acercado a personas, y lo digo abiertamente como tú, extraordinarias, pero también los momentos difíciles, los momentos de traición, de abandono, de acusaciones sin fundamento, también los he vivido. Ayer le decía a mi querido amigo José Manuel del Río que cuando has vivido de alguna manera persecución política o acusaciones políticas sin fundamento, no es que puedas comprender lo que es la vida en una prisión, pero puedes entender una parte de ello, porque todo esto lo he vivido también. He vivido días muy amargos, he vivido días sin sol, aunque siempre creo que siempre amanece, y qué bueno que no depende de nosotros, porque si no, quién sabe, pero siempre amanece en los días difíciles, digo en las noches es que siempre amanece. Ha habido días donde me he preguntado incluso si valdría la pena o valdría la pena haber estado en todo esto. Y sin embargo, aquí estoy y lo primero, Julio, es el respeto. Y es una manera, es una forma de decidir ser. Tú te autoimpones tus propios límites. Porque lo que yo he visto en la vida, particularmente de la política, es que cuando tú rebasas ciertos límites de ofensa personal, de agravio sin sustento, de difamar a otros sin pruebas, de acusar, bueno, mucha gente le llama karma, pero se construyes infiernos todos los días y abres frentes por todos lados. Y durante muchos años he aprendido esto desde mi familia, que pensar distinto no significa ni que seas una mala persona, ni que seas su enemigo. Es más, a mí me encantan las personas de pensamiento diferente al mío, porque siempre me dejan lecciones de vida o pensamientos o reflexiones que a mí ni se me habían ocurrido. Me encanta el mundo diverso, me encanta el mundo de colores, me encanta la diferencia y cómo podemos reconciliar dentro de ella. El respeto es fundamental. Y el pensar que como quieres ser tratado, tienes que tratar tú. O sea, si tú también quieres ser objeto de adjetivos, de burlas, de sarcasmo, pues entonces ya sabes el camino. Si no, pues también ya sabes el camino. El otro es más fácil. Tal vez hasta te diviertas un rato y salgas un ratito en las noticias y te dan más likes. La pregunta es si eso es lo que realmente construye o destruye. Yo creo que es lo que destruye. O construye muy poco tiempo o casi nada. El respeto, el reconocimiento a que el otro tiene una manera de pensar y el creer que siempre puedes construir algo con alguien que aunque no esté en tu partido, en tu grupo parlamentario, puede tener esa misma voluntad. Y para mí, esa no solamente es una convicción de vida, es algo que quisiera transmitir a mis hijas, a mis nietas, que soy una abuela hiper feliz con 2 nietas, enseñarles el respeto y el valor del otro. Siempre tienes algo que aprender de otra persona, aun aquello que no quisieras repetir, aun aquello que tú dices,
esa es la persona que no me gustaría ser nunca, aún eso te va a servir como una inspiración de lo que no quieres hacer o como un límite y vas a conocer, estoy segura que en la gran mayoría de las personas encontraremos cosas extraordinarias que aprender y que construir con ellas. Entonces yo realmente sí te lo digo pues con humildad, pero también con mucha emoción y pasión. Hemos construido increíble desde la Comisión de la Niñez a la Adolescencia. Todos nuestros dictámenes en esta Cámara de Senadores Han se han sido sido votados aprobados por unanimidad. unanimidad, por unanimidad. Solo en uno hemos tenido una abstención, pero todos los demás hemos tenido unanimidad y no ha habido temas siempre sencillos, igual polémica y debate, pero escuchamos todas las voces, vamos y platicamos, vamos y las incluimos. Y si una senador, a mí no me interesa de qué partido sea, ha presentado una iniciativa en un sentido parecido, yo digo, qué enriquecedor, mejor nos invitamos, la hacemos juntos, la sacamos juntos, la promovemos, vamos a la Cámara de Diputados, y mira, todos los caminos se vuelven entonces cortos, no quiere decir que vas a negociar todo, tú vas a mantener tus prioridades, las vas a discutir, pero también vas a tener la capacidad de dar entrada a otros puntos de vista que enriquecen, que fortalecen, que lo hacen más robusto. Yo reitero que no es solo de moda. Josefina, ha sido una mujer clave en diversos procesos de la vida de México, en el impulso no solamente de las políticas públicas, de las nuevas leyes, en la generación de las mismas, pero también ha sido secretaria, la primera mujer secretaria de Desarrollo Social, la primera mujer secretaria de Educación Pública en México. Y voy a estos temas. ¿Qué es lo que está sucediendo con la desaparición de las estancias infantiles y qué impacto están causando en México? Y te lo pregunto porque lleva las dos cosas a las que tú te has dedicado profundamente, la educación, porque cada niño que abandona la escuela, la estancia o tal, es un delincuente en potencia, o vamos, es apetecible ante los grupos de Muy crimen vulnerable, organizado, claro. vulnerable, y otro es justamente la importancia de esta primera infancia. Has tenido que ver con ambos temas. Sin duda, mira, te lo voy a contestar de esta manera, que creo que es la más dolorosa que te la puedo responder, pero la que va a ayudarnos a entender la magnitud de la pérdida de las estancias infantiles. La semana pasada, cuando salía de tu casa y de la casa de todos los que nos acompañan, leí una noticia que me estremeció y mira que en este país Vaya capacidad de asombro, porque la verdad... estremecernos algo y era la noticia como te va a estremecer a ti, seguramente a quienes la van a escuchar ahora, de unos vecinos que reportaron que en un tinaco se escuchaban llantos. Y entonces llamaron a la policía porque pues, llevaban como muchas horas escuchando un llanto de una pequeña niña o niño, no sabían qué era, y pues no sabían muy bien dónde identificar hasta que encuentran pues este tinaco que encuentran que está vacío y de adentro provenían esos llantos. Y pues con mucho cuidado voltean el tinaco y sale de una niña de 5 años de edad, entre 4 y 5 años de edad del tinaco. Y lo que pasa es que la mamá y el papá salieron a trabajar. No estoy diciendo que este sea el camino, estoy diciendo un hecho de que está aquí, en nuestro país, aquí muy cerca de nosotros. Y el lugar donde esos papás dejaron a esa niña fue guardada en ese tinaco, porque sabían que al regresar pues la iban a encontrar en ese tinaco. En qué condiciones la hayan dejado lo desconozco, pero te aseguro que si sus papás, como muchas otras mamás y muchos otros papás, hubiesen tenido una estancia infantil en donde poder dejar a su hija y a su hijo con toda la seguridad y la certeza, lo hubiesen dejado ahí. O sea, no desconozco que hay muchos casos de maltrato, de abuso. A eso he dedicado los últimos años de mi vida, o los más recientes, no los últimos, sino los más recientes, pero se perdieron estancias infantiles para 300,000 niñas y niños al menos. Ese derecho a tener seguridad, muchas de estas niñas y niños con alguna discapacidad que participaba y estaba también en las estancias infantiles. Y también te voy a decir que al robarse y al atropellar el derecho de niñas y niños, aparte en estos días que son los que definen el resto de tu vida, se robaron y atropellaron el derecho de madres y padres trabajadoras, porque hoy tenemos muchas madres que abandonaron su trabajo o que se llevan a los niños a la calle con ellas porque no tienen quien los cuide. Ve el número de madres jefas de familia que tenemos en este país, ve el número de abuelas que siguen siendo parte de la fuerza laboral, ve la imposibilidad de que alguien más cuide de esta niña y de este niño,
Y entonces destruyen las estancias infantiles, destruyen las escuelas de tiempo completo y con eso se destruyen los derechos adquiridos de millones de mujeres y de hombres, también padres trabajadores. Me tocó ir el testimonio recién destruidas las estancias infantiles de un taxista que decía, a ver, yo soy un viudo, mi esposa murió hace 3 meses y tengo 2 bebés y el único lugar donde yo tenía donde llevarlas era una estancia infantil. ¿Qué hago ahora? ¿Las traigo conmigo en el taxi todo el día? Entonces yo, por eso hicimos esta lucha, porque no se destruyeran. Si debían cambiar, se acusó que hubo corrupción, nunca hubo una sola denuncia interpuesta, como pues ha sido, digamos, el sello de la casa, ¿verdad? Pero decíamos que no se destruyan, o sea, está en las regiones más pobres, de menor decil de ingreso. Hay otras en las zonas también como convive la metrópoli con la zona rural. Es donde las mamás, si no tienen esa estancia infantil, no van a salir a trabajar, o donde la vulnerabilidad de niñas y niños como la que dejaron metida en un tinaco vacío. Y yo no me atrevo a juzgar, ¿verdad? Porque digamos, ¿en qué situación estarían estos padres para decir, no tengo dónde dejarla? Y te encuentras niñas y niños amarrados a las camas, a las mesas, encerrados con llave, niños, hermanos chiquititos cuidando a bebés. De verdad, es una tragedia. Yo te voy a decir que este es un momento yo hago un llamado urgente, urgente y una convocatoria a todas y a todos, no importa el giro donde están, el sector donde se mueven, de veras yo les pido su ayuda y su consideración, porque hoy la niñez se está enfrentando una de las situaciones más adversas que jamás había enfrentado. No solamente no hay estancias, no hay escuelas de tiempo completo, 5 millones después de la pandemia del COVID. No volvieron. A las escuelas, las niñas y niños más vulnerables para ser cooptados por el crimen organizado son justamente las niñas y niños que no regresan a las escuelas o los adolescentes. Se estima que tenemos al menos 40,000 niñas y niños cooptados por el crimen organizado como sicarios, como halcones, como los que desbaratan y cosen los cuerpos, o sea, los testimonios. Adolescentes de 16, 17 años que te dicen desde los 14 cocinaba cuerpos. Le pido que no nos apaguen el cambio porque esto es una realidad. No sería terrible si fuese ciencia ficción. Somos, como país, el primer lugar en turismo sexual infantil de bebés del mundo. Somos bebés y somos el segundo lugar de turismo sexual infantil de niñas y niños del planeta. 600,000 depredadores vienen a México cada año porque este es un paraíso de turismo, de esa depredación, ¿no? De ese abuso sexual infantil, mal llamado turismo, pero es abuso sexual infantil. Y es un paraíso de pornografía infantil porque somos el primer lugar del mundo que produce contenidos de pornografía infantil. Digo, si esto no es suficiente para hacer un alto en el camino y decir qué parte de este pedazo tomo yo o en qué puedo ayudar, quiere decir que nuestra descomposición ya es absoluta. Pero como creo en utopías, creo que de este programa y de este diálogo, querido Julio, van a venir voces que nos van a preguntar cómo ayudo. Te aseguro que así va a ser. ¿Qué acciones has implementado desde tu posición como presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescentes del Senado de la República? Sé que has venido trabajando muy fuerte con las autoridades, sé que te has metido a fondo con las áreas de investigación, sé que has impulsado la iniciativa al menos sobre reclutamiento forzado de niños y niñas y adolescentes, entre muchas otras cosas. Pero, ¿qué es lo que podrías compartirnos como lo más relevante que puede empezar a transformar esta situación y probablemente en un futuro erradicarla? Mira, yo hablaría al menos de 2 y ha habido muchos más, como bien señalas, pero uno de ellos es que el crimen de abuso sexual infantil en nuestro país es cada vez más creciente. Y durante la pandemia estos infiernos crecieron, no disminuyeron. Y fíjate qué tragedia, quiere decir que en el confinamiento, niñas y niños de nuestro país fueron todavía más abusados. ¿Qué significa esto? Que el abuso donde más predomina es en el círculo más cercano. Es decir, que miles, no, miles al menos de niñas y niños, donde están más seguros es saliendo de ese infierno, que algunos llaman hogar o familia y que no lo es. Quiere decir que el depredador sexual está a su lado. Aquella persona que debía amarlo, cuidarla, protegerla, es quien le destruye la vida. El padre, el abuelo, el tío, el hermano, el vecino. Por eso es que ha crecido brutalmente el registro de crimen de violencia sexual. Fíjate qué terrible que en lugar de que el confinamiento
haya sido un espacio para bajar los índices de violencia intrafamiliar o que este delito hubiese disminuido, ha sucedido todo lo contrario. Han aumentado los dos delitos de manera histórica, sin precedente. Este crimen que no solamente se comete por los más cercanos, sino en las escuelas, en los centros deportivos, en las iglesias o en algunas iglesias, pues ha encontrado una gran impunidad para los depredadores sexuales. Un depredador sexual ataca al menos 61 veces en su vida. Por eso vemos cómo los pueden cambiar de lugar, pero sigue siendo un depredador sexual. Por eso la complicidad, yo hago un llamado a esto, no puede haber impunidad. Y resulta, y lo acabamos de ver en nuestro país, que una cantante muy famosa, que aparte es muy buena, como Sasha, a quien yo le reitero mi respeto, mi solidaridad y de veras mi admiración, sale y denuncia. ¿Y sabes con qué nos encontramos en las redes sociales particularmente? Que ella es la mala de la historia. Claro, le reclaman por qué no haber denunciado, o ¿no? sea, y como, ¿por qué no dijiste algo? Y que ahora le reclamas a una niña de 3 años, de 2 años, ¿por qué no denunció a un niño que se fue de campamento y que fue abusado ahí? Cuando tienes todo el poder de un adulto, cuando aparte cuando una niña y un niño, y eso se los quiero compartir a todos ustedes, se atreve a... Imagínate el valor que requiere una niña y un niño Para para decir. decir, me están haciendo esto. Cuando el abusador tiene amenazas, tiene chantajes, tiene el manejo de todo el poder, ve los zapatos gigantes de un abusador frente a los zapatos de una niña y de un niño o de un bebé. Imagínate cuando una niña o niño que apenas puede hilar estos pensamientos y te dice, mi tío, mi abuelo, mi papá, y la primera respuesta es una paliza a esa niña, a ese niño, o no te creo. Por mentiroso, claro. Recuerdo un testimonio súper doloroso de una niñita de 11 años de edad, 12 años de edad, que está hablando y entonces dice, bueno, es que yo ya llevo un aborto de mi papá, que me viola todos los días, pero no le quiero decir a mi abuela porque va a decir que yo soy una loca. Entonces, cuando das un programa de prevención en abuso sexual, hay un mandato que es como adulto, yo sí te creo. Yo sí te creo lo que tú me vas a decir. Yo a ti te creo, niña, niño, te llames como te llames. Hubo 2 grandes campañas en México. Yo quiero felicitar, tú conoces a la creadora de estas campañas, que tal vez quienes nos acompañan todavía la recuerden. Estoy segura que muchos y muchos sí. Mucho ojo y díselo a quien más confianza le tengas. Y entendíamos, ¿eh? Y eso es díselo a quien más confianza le tengas, es uno de los principios de un programa de prevención de una comunidad como la judía, que yo admiro muchísimo en México, que nos han ayudado mucho en todo el país con su programa de prevención. Hay una regla clara, por ejemplo, hay desde los 3 años de edad les dan prevención a las niñas y a los niños con imágenes muy sencillas. Por ejemplo, les presentan la imagen de niñas y niños de 3 años de edad en una playa. No hay niño que conozca el mar o el agua que no le guste la playa o la alberca. Le dicen, bueno, todo lo que tapa tu traje de baño, nadie lo puede tocar. No les dicen más, eso es muy claro. Todo lo que cubre tu traje de baño, nadie lo puede tocar. Y si alguien lo toca, dime 3 personas de confianza tuyas a quien se lo puedes contar. Tienen una persona que los niños dicen en la familia, una que dicen en el deportivo, porque pues es una figura muy importante para ellas, y otras en el templo, ¿no? Que nosotros podríamos decir, pues dime una en tu familia paterna, una en tu familia materna, o en la escuela, no sé. Los niños dan 3 nombres y la persona encargada de hablar y preparar a la niña o niño habla con esos 3 adultos y le dice, tú fuiste, tienes el honor de ser considerado la persona de confianza de tu nieta, de tu nieto, de tu sobrino, de lo que sea, o de tu hija, de tu hijo, pero hay un principio básico que tú debes saber. Tú le crees. Y lo que él te venga a decir, ya te venga a decir, tenga 3 años o tenga los, tú le crees. Y entonces yo lo que quiero transmitir es parte de mis aprendizajes. Y en este crimen, como en muchos otros, pues resulta que el criminal tiene todo el delito y el crimen, aunque te hayan destrozado toda la vida, que es lo que suele suceder. De hecho, es un crimen que casi nunca se denuncia, que cuando se denuncia solo 1 de cada 10 llega a un juzgado y de ese 1 de cada 10 solo se resuelve el 0.02%, es decir, nada. Pero ¿qué pasa con las autoridades también? Llegas y te encuentras autoridades que no están preparadas para tratar este tipo de temas, desde jueces, ministerios públicos.
y particularmente hablando de niñas y niños, ¿eh? Ha habido no solamente un desaseo, sino un olvido terrible, y llevas a una niña o un niño al Ministerio Público, si para un adulto es impresionante llegar al Ministerio Público, imagínate la estatura de una niña, de un niño, donde no siempre hay ni personas preparadas, ni tampoco espacios preparados para ellos. Igual hay quienes hacen una decisión, pero sigue siendo la única, pero hicimos un conjunto con quienes la habíamos presentado para que este crimen nunca prescriba en el país. Quiero decirte que ha sido de los días más alentadores de mi vida, el día que se aprobó por unanimidad en el Senado de la República. Ahí todavía se me enchina la piel cuando te lo digo. Hay países como Alemania, donde pueden pasar 50 años para que una víctima denuncie y se sigue considerando lo que es un crimen. O hay países donde no prescribe jamás, es decir, no importa que pasaron 40 años, yo podría decir, este tío hizo ABCD, ¿verdad? Y cuando la ley lo compruebe, la autoridad se va a la cárcel y lo castiga. Más en Estados Unidos, en algunos estados, cuando alguien ha estado en prisión por violación, por abuso sexual, esa comunidad sabe que en esa calle, que en esa cuadra vive un violador. Y alguien dirá, oye, atropella sus derechos. Son las leyes de esa entidad, de esa ciudad, donde dicen, y tú puedes estar de aquí a acá. Pero, por ejemplo, una persona que ha violado o que ha abusado sexualmente de una niña y de un niño, que hay muchas maneras de abuso sexual, ¿eh? Desde enseñarles pornografía, partes de un cuerpo, escenas, no necesariamente tiene que ver ya, digamos, con la culminación de un acto sexual, que en la gran mayoría de las veces ahí termina, y un abuso total en todos los sentidos. Todo esto cubre el abuso sexual. Eh, por ejemplo, en muchos países estas personas nunca más pueden trabajar en contacto con niñas y niños. Y lo entiendes muy bien. Es decir, pueden trabajar en fábricas con adultos, todo lo que tenga que ver con el mundo adulto, pero nunca más puedes estar en contacto con ella y un niño porque ya demostraste que puedes reincidir, que reincidiste a lo mejor no una, sino muchas veces, y con una es suficiente. Y en México, por ejemplo, pedimos las cartas de antecedentes penales, que ok, está bien, pero cuando alguien quiere entrar a una escuela, cuando alguien quiere entrenar a nuestras hijas y a nuestros hijos en gimnasia, fútbol, natación, fíjate cómo no pedimos cartas de este tema tan decisivo si en el otro club donde estuvo, o en la otra iglesia donde viene el padre, Claro. o en la otra no sé qué, donde viene este maestro o esta maestra. Si no Y existe en un la gran antecedente o mayoría, algo. hombre, en la gran mayoría de los casos, por no decir que en el 100% casi, tampoco, pero casi en el 100%, ya hubo abuso de estas personas en otra escuela, en otro centro deportivo, en otra iglesia, en otra colonia, y entonces esto es parte de una cultura de prevención que tenemos que adoptar. Yo les digo, papás y mamás, abuelitas y abuelitos, tenemos que hablar de esto de acuerdo a la edad de las niñas, de los niños. No hay por qué caer en cosas que no van de acuerdo a su edad, pero cuando no hay prevención, el riesgo de que una niña y un niño caiga en manos de un depredador, y ahora ya peor, por las redes sociales, es altísimo. Porque ya incluso hoy más de 9 de cada 10 delitos contra niñas y niños se da por redes sociales. ¿Y cuántos de nosotros decimos, pues ponle un candadito? Pues no bastan los candados. Tenemos que aprender en un mundo de tecnología que cada vez va a ser mayor, y que las niñas y los niños son parte de ese mundo. Ese es un mundo real, de hoy en gran medida. Cómo protegerse, qué hacer cuando de pronto ven una escena, pues que no era el cuento que tú les dejaste puesto, ¿verdad? Y cómo vemos que niñas y niños, y en uno de los libros que publicamos hace poco, hay el caso de Sofía, una niña que aparte dio su testimonio de manera súper valiente, una adolescente, y dio su nombre y su apellido, de una familia hiperamorosa, hija única, donde los papás le dan pues su celular para que vaya ya, digamos, a la secundaria. Sofía empieza a sufrir porque pues no era de las populares del salón, y de pronto entra a su teléfono celular pues un niño encantador, ¿verdad? Como ella decía, un niño, como les dicen ahora, pues un poco más grande que ella, le dice que él, le empieza a seducir. Sofía de pronto empieza a tener pues comportamientos extraños, pero sus papás no alcanzan. Dice, pues debe ser porque es adolescente, o porque en la escuela pues ya no está en el grupo de las populares, y la niña se encierra en el baño por largas horas porque son manipuladores profesionales, son depredadores, es decir, a eso se dedican, y son profesionales de eso. Y entonces la tortura de que le va a mandar mensaje y no le manda, de que le va a hablar y no le habla,
La niña se súper enamora de este personaje, ¿no? Por las redes sociales, el teléfono, hasta que un buen día, pues convence a las niñas de que le mande las escenas desnuda, la niña se desnuda y cuando la niña se da cuenta, pues todas sus fotos están en las redes. Y cuando va a pedir ayuda, afortunadamente sus papás le creen, sus papás se sientan y la niña ha pensado ya en suicidarse. Y los papás abrazan a Sofía y se dan cuenta que el depredador sexual tiene 80 años, 70 y tantos años. Fíjate qué realidad tan dura y tan cercana a nosotros. De hecho, el abuso sexual, en mi experiencia, entre más lo dialogo, lo pongo sobre la mesa, más me encuentro gente cercana a mí que me dice yo, y no importa, te insisto, aquí no hay clases económicas, ni hay que si vienes de una familia amorosa, ¿no? Hasta en las familias más amorosas entran los depredadores sexuales, así sea por el teléfono celular. Entonces, yo tengo toda la convicción de que está, pues ya minuta que se fue a Cámara de Diputados se ha aprobado, y que por vez primera en México los depredadores sexuales no tengan impunidad y los niños tengan el derecho y las niñas a denunciar cuando deban denunciar, cuando tengan la fuerza para hacerlo. Y no sean ellos los satanizados ni los revictimizados, sino sean los victimarios, digo, porque aquí estamos al revés. Así de que ese es una para mí de los grandes pasos y el otro es la provisión ya por ley del matrimonio infantil. Pues por increíble que parezca, estamos entre los primeros 8 lugares del mundo en matrimonio infantil. Y como decía pues, un gran jurista zacatecano, en Zacatecas pues está más penado robarse una vaca que vender a una niña. Terrible. Y así está. Terrible. Josefina, no puedo terminar el programa sin, ya estamos concluyendo, y no podría terminar el programa sin preguntarte una cosa. Sé de tu afecto, de tu relación histórica y de tu respeto por las Fuerzas Armadas. ¿Qué sentimiento te despierta, Josefina, cuando ves que un comando armado del crimen organizado corretea a unas patrullas o a otro comando del ejército mexicano, o cuando secuestran a unos militares para darles unas cachetadas o para faltarles absolutamente el respeto? ¿Qué sentimiento te despierta esto? Mira, querido Julio, lo primero es decirte que yo tengo una gran admiración y respeto por las Fuerzas Armadas. Cuando uno de los grandes desastres en Chiapas, en Tapachula particularmente, yo viví en un cuartel militar. Yo sí he vivido en esos cuarteles y te puedo decir que perdíamos hasta el sentido de las horas, porque pues, no importa si eran las 3 o las 5 de la mañana, nos amanecíamos frente a esta gran tragedia en ese cuartel militar, viendo cómo íbamos a poder ayudar a salvar más vidas. Y ellos hacen las tareas y ellas que muchas veces nadie más está dispuestos o dispuestas a hacer, sacrificándolo mucho o casi todo. Pero te quiero decir que comparto la enorme preocupación y que siento, pues me lastima, porque las Fuerzas Armadas han sido durante muchos años la institución más respetada de nuestro país y lo siguen siendo. Y me preocupa enormemente que frente a esta, lo que considero una terrible y por supuesto equivocada política de seguridad, de abrazos, no balazos, debamos a cuidar a los criminales. Ellos también son seres humanos, claro que lo son, nada más que para eso existe la ley y no la impunidad o el consentimiento. Y los hechos que hemos vivido tan desafortunadamente en nuestro país, donde se libera pues, a un gran delincuente, ¿verdad? Y, es decir, cuando tú le dices a las instituciones que no cumplan con su mandato, que no respondan a las agresiones, que no actúen como lo que son elementos de fuerza, pues lo que vemos son estas escenas tan dolorosas que te aseguro que a ellas y a ellos también les duelen mucho en las Fuerzas Armadas, porque muchas de ellas y ellos han muerto defendiendo a nuestras familias, muchísimas y muchísimos. Por eso cuando las Fuerzas Armadas dicen, yo me voy de este estado, la gente dice, pues yo me voy contigo, ¿verdad? Porque en cuanto llegan, pues yo respiro, porque digo, ya vienen y nos van a cuidar. Imagínate lo que yo siento y lo que sienten ellas y lo que sienten ellos, que han perdido padres, abuelos, hermanos, esposas, esposos, dando la vida por otros. Digo, con esto muy rápido lo comento, pues sé que estamos al final. Recuerdo un hecho con el cártel de Sinaloa, donde soldados rescatan a un criminal para llevarlo en una ambulancia y que lo salven en una clínica, en un hospital, obedeciendo a todo esto, los derechos humanos, que por supuesto yo lo respeto, y interceptan la patrulla aquella, ¿verdad? La ambulancia militar,
y los matan a todos los soldados que habían no dejado morir a este narcotraficante, que lo llevó, le devolvieran la vida, pues, para que lo ayudaran a no morir. Y ellos terminan asesinados con una frialdad total. Y entonces es una tragedia. Hoy el crimen organizado, la delincuencia, está haciéndose dueña de territorios completos, de productos básicos. Las familias en Chilpancingo no pueden comprar pollo porque si alguien se atreve a vender pollo, Sí, más caray. la verdad. Entonces, Julio, ¿qué te quiero decir? Que las Fuerzas Armadas son una institución a la que hay que, desde mi absoluta convicción, respetar, cuidar, salvaguardar, respetar su mandato, tener muy claro su mandato y actuar en consecuencia. Porque salirnos de este mandato de las Fuerzas Armadas y pedirles tareas que no están en ese mandato o pedirles que no hagan lo que sí está en ese mandato, nos trae a la situación que tú hoy nos compartes y que te aseguro la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos no solamente no queremos, sino nos preocupa y nos lastima enormemente, y que a ellas y a ellos en las Fuerzas Armadas seguramente también les tienen sumamente preocupados, por decirlo menos. Finalmente, Josefina, en un minuto, ¿qué país quieres para tus nietas? Quiero para ellas y también para nosotros, si Dios nos presta vida, un país con paz, un país donde podamos vivir sin miedo, un país donde la noche no sea sinónimo de muerte y el día tampoco, un país donde tener aspiraciones no sea condenable, sino sea el incentivo de cada día para levantarnos, trabajar, donde el trabajo honesto y productivo sea el mayor orgullo y el mérito también, y lo podamos y debamos reconocer, donde no importa el lugar donde naces, puedes ir a una muy buena escuela y prepararte y tener el derecho a la mejor beca, no por el lugar donde naciste, sino por el esfuerzo y el talento que tienes, y donde nacer no sea destino, sino siempre tengas la oportunidad de acceder a la mejor manera de vivir, y un país donde la cultura, el arte, la música, las risas, el humanismo no se pierdan, ni tampoco la solidaridad. Que seamos constructores de puentes y no de muros, y donde la política sea capaz de volver a dialogar y no de dividir ni de odiar. Ese es en parte el país que quiero, con un medio ambiente limpio y donde todos los días amanezca, porque hacemos posible también nosotros que sea un país mejor. Mi querida Josefina, muchísimas gracias. Celebro profundamente esta conversación. Celebro profundamente tu regreso a la vida. Sé que pasaste momentos muy difíciles, muy complejos, un año muy largo, pero la vida es muy justa y la vida te da una nueva oportunidad. Y yo creo también en reciprocidad a todo lo que has hecho tú por este México maravilloso. Muchas gracias, Josefina. Gracias, Viviela. Hasta pronto, Julio. Y un abrazo a todos ustedes. Nos estamos viendo, mi querida José. Un abrazote para ti y tu familia. Muchas gracias. Viviela, gracias. Bye.